Ser Podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Hay matices. Bueno, un pirata es un ladrón del mar. Un corsario es un pirata al cual un Estado ha dado una patente de corso, es decir, un documento que le permite atacar al enemigo, digamos. Entonces, digamos que la reina de Inglaterra otorga una patente para atacar al rey de España. Así que ese corsario es un pirata contra españoles, digamos. Por ejemplo, un bucanero, ¿no?, que es otro nombre con el cual que estamos manejando, es un pirata del Caribe de esta época que estamos trabajando, de los siglos XVII y comienzos del XVIII. Gente muy peligrosa, algunos psicópatas auténticos. Nos cuentan las historias, por ejemplo, de Bartolomé Portugués y de Roque Brasiliano, que eran gente realmente peligrosa. Comenzamos este nuevo programa de Ser Historia escuchando un fragmento de una entrevista de Antonio Sánchez Jiménez, catedrático de literatura española en la Universidad Neuchâtel de Suiza, hablando y describiendo, definiendo qué es un pirata, qué es un corsario, qué es un bucanero. Es un tema al que vamos a dedicar este programa especial de Ser Historia que estamos haciendo en Mallorca, gracias a Radio Mallorca, gracias al consorcio de Serra Tramuntana y al Ayuntamiento de Calviá, que nos han invitado a compartir minutos de historia, minutos de piratería aquí en Mallorca, muy cerquita de Calviá, en esta Serra Tramuntana, en una posesión, la famosa posesión Galatxó, que tiene también miles de historias, miles de leyendas vinculadas a la piratería y sobre todo pues a ese elemento trascendental, ¿no?, que hay un poco detrás de la isla de Mallorca. Quería comenzar, como hago siempre, ¿no?, dando las gracias a todos los seguidores del programa que nos acompañan en Galatxó y a las que les voy a pedir un aplauso de saludo y bienvenida mientras lanzamos la sintonía. Bienvenidos a Ser Historia, lo acabo de decir, vamos a hablar de piratas, estamos en una tierra de piratas. Quizás hoy, cuando pensamos en las Islas Baleares, en Mallorca, pensamos en lugares más relacionados con el turismo, con el ocio, con momentos de solaz, pero hasta hace pocos siglos esto era un lugar de piratas, un lugar, hasta cierto punto lo vamos a descubrir con algunos de nuestros invitados, pues bastante peligroso, ¿no? Y es quizá ese trasfondo el que vamos a seguir a lo largo de esta próxima hora y media de Ser Historia, en un programa muy especial, porque es el último programa que hacemos de esta 13ª temporada. Continuaremos en septiembre con programas nuevos y no abandonaremos, eso sí, la antena a lo largo del verano, donde vamos a tener programas especiales, programas monográficos a partir de temas ya emitidos. Y sobre todo, llevamos ya un par de semanas con nuestra nueva aventura Ser Historia Plus, un monográfico, un podcast especial exclusivo que solamente se podrá escuchar a través de la plataforma de Podimo. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. Y en YouTube, Ser Historia. Jesús Callejo, bienvenido a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Al fresquito, que bien se está aquí. Desde luego, al fresquito, a este viento casi de piratas, ¿no? De la Tramuntana. Estamos, de la Tramuntana, totalmente. Estamos aquí en la zona noroeste de Mallorca, en esta Serra Tramuntana maravillosa, con un paisaje increíble, en esta posesión de Galatxó, en donde, como vamos a ver y vamos a explicar, ¿no?, en este programa, ha sido el escenario, ¿no?, y el trasfondo de infinidad de aventuras y de historias, algunas bastante curiosas. Y vamos a dedicar este cronovisor a la piratería, a los corsarios. Aquí no hubo bucaneros, pero vamos, gente bastante peligrosa, ¿no? Lo comentábamos el otro día, que tenemos esa idea un poco idealizada, ¿no?, y romántica, ¿no?, de los piratas del Caribe, y realmente a mí no me hubiera gustado cruzarme con ninguno de ellos, ¿eh? Hombre,
Un pirata precisamente lo que buscaba era el botín, buscaba una buena presa, como así se llamaba en términos marinos, y si había que matar, se mataba, no había ningún tipo de problema. El problema estaba más en los corsarios, porque los corsarios sí se tenían que sujetar a una ley, que era la patente de corso, donde solo podían atacar a los barcos enemigos de la corona. De vez en cuando se les iba la mano, y entonces ahí es donde había sus problemas. Por eso, para ser corsario, así como para ser pirata, solo tenías que ser un desalmado y un facineroso y atracar cualquier barco que tú pillaras. Para ser un corsario tenías que tener varios requisitos. Bueno, tenías que primero pedir permiso, ¿no?, al comandante marino de la comandancia marina del departamento determinado, luego tener un registro donde te registraban para que supiera un poco qué tipo de navío tenías, cuántos cañones, y por otra parte, que es algo que no sabe mucha gente, poner una fianza. Tenías que poner una fianza y bastante fuerte, porque si al final no atacabas a uno de los barcos supuestamente enemigos de la corona y atacabas a otro tipo de navío, pues esa fianza la perdías, incluso también tu vida podría correr peligro si había consecuencias humanas, ¿no? En ese... Algunos les confundía la noche, ¿no? Y atacaban el barco que no era. Claro, porque la codicia era la codicia, y estamos hablando de épocas, bueno, fíjate, del momento que hablaremos aquí en concreto, cuando hablemos de nuestro personaje, es el siglo XVIII, en fin, el siglo XVII, XVIII, XIX fue el momento clave dentro del mundo corsario, sobre todo en aguas mediterráneas, sobre todo también porque estaba, bueno, pues los ataques de Berbería. Berbería es toda la zona del norte de África, estaríamos hablando de Marruecos, estaríamos hablando de Argel, de Túnez y también de Libia, y en fin, eso daba bastante guerra, pero el ser corsario, por una parte, era un beneficio, era una forma de vivir, en fin, cualquier barco privado que reuniera los requisitos podía ser corsario, siempre y cuando tuviera la patente de corso. Por otra parte, también había una parte ideológica, si quieres, porque en el fondo había que atacar a los musulmanes, entonces en aquella época eran los barcos cristianos, una especie de cruzada que tú tenías que atacarles también a ellos, y eso, pues bueno, también se puso en boga. Así que ser corsario era una cosa muy seria, se regulaba mucho y cuidado, los corsarios podían ser particulares, pero también podía ser gente que formaba parte de la Real Armada. Entonces ahí había de todo. Muy bien, Jesús Callejo, como siempre, tenemos aquí dispuesto el cronovisor, nuestra máquina del tiempo para viajar en el tiempo y en el espacio. ¿A qué fecha nos propones esta semana? Pues mira, la fecha es el 21 de julio de 1784. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús Callejo, ¿a dónde me has traído? Que nos están bombardeando. Bueno, pues Argel. No, pero estamos en el lado de los buenos, o sea, de los vencedores en este caso, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto, pues al amparo de Antonio Barceló, que fue el corsario más famoso, nacido además en la isla, en Palma de Mallorca, y una de las personas carismáticas que allí donde iba le temía cualquiera, ¿no? Precisamente por su historial y también por su carisma. Estamos en el segundo bombardeo de Argel, que unos días antes, ya llevan unos cuantos días bombardeando, pero justo hemos venido el 21 de julio porque este día es cuando se pone fin a esta batalla, a esta incursión en donde se quería frenar de una vez por todas esa piratería berberisca que tanto daño estaba haciendo a los barcos cristianos y a los barcos que tenían que ver tanto con Baleares como también pues con las distintas costas, ¿no?, de Italia y por supuesto de Génova, en fin, todo el mundo tenía sus peligros. De hecho, en el momento en el que estamos, que es un momento histórico, fíjate, es más que un ataque, es prácticamente una cruzada, porque está bendecido además por el Papa Pío VI. Estamos hablando de que están interviniendo en esta flota combinada, ni más ni menos que los reinos de España, Nápoles, Sicilia, Portugal y la Orden de San Juan, es la Orden de Malta también. En fin, es como una especie de cruzada, es como diciendo, hasta aquí hemos llegado, ya no volvéis a atacar ningún barco más cristiano. Entonces, bueno, pues por entonces Argel y sobre todo pues toda la parte de Marruecos y de Libia, pues eran muy temidos. En fin, era a ver quién se disputaba el Mediterráneo. Aquí estamos hablando de 4 navíos, lo que es la escuadra, ¿no? 4 navíos de línea de 80 cañones, 4 fragatas, 12 jabeques, 3 bergantines, 24 cañoneras y más cosas por ahí. Y al frente, como decías, Antonio Barceló, exactamente, que era un marino de postín, pero corsario. Corsario, sí, pero es lo bueno de este hombre. Él no empieza como corsario, él de origen humilde,
Él cuando nace, pues lo que hace es que hereda pues lo que era pues una especie de jabeque. Los jabeques eran las embarcaciones más utilizadas en el Mediterráneo, porque eran las embarcaciones más ligeras, eran de vela triangular, también de remo, y que tenían pues también unas cañoneras, y bueno, precisamente por ser tan manejables y tan ligeras, pues se podían abordar pues a galeras o cualquier otro tipo de navío que fuera más pesado. Bueno, pues él era un simple patrón de un jabeque correo entre lo que era Baleares y la península ibérica. Con 18 años, cuando se muere su padre, lo hereda todo, y poco a poco, gracias a este tipo de estrategia de que conocía, en fin, cualquier elemento marino, conocía bien las aguas, las corrientes, y además era muy carismático, bueno, pues poco a poco fue ascendiendo dentro de lo que es la Armada Real, ¿no? Porque claro, la Armada veía muy bien, ya sabes que a los corsarios los aceptaba porque tenía como una flota de choque muy barata, porque solo cobraban lo que rapiñaban, ¿no? en los distintos abordajes. Un quinto real iba siempre para la corona, pero luego otras dos partes iba tanto para una para la tripulación y otro para los oficiales, con lo cual era un negocio bastante rentable si no te mataban. Bueno, pues Antonio Barceló prácticamente llegó a todos los puestos posibles dentro de lo que es el mundo de la Armada, porque él empezó, ya te digo, pues nada, con un jabeque pequeñito, pero luego fue alférez de fragata, capitán de fragata, teniente y capitán de navío. El capitán de navío equivale más o menos a coronel, y así hasta que llegó ni más ni menos pues que a teniente general. O sea, que estamos hablando de un almirante, empezando por más bajo, sin prácticamente cultura, solo sabía firmar y, en fin, 4 letras más, pero eso no le impidió que no tuviera una cultura general para llegar a los más altos puestos dentro de la Armada, y sobre todo para ser muy querido por sus subordinados, por su tripulación, y muy odiado por aquellos que tenían, por decirlo así, una carrera de oficio, ¿no? Dentro de lo que es la Armada. Pero claro, es que le daba sopa con ondas a todos. Desde luego. Nos acompaña en este bombardeo a Argel Antonio Ortega. Él es profesor de la UNED y casi podríamos decir que es pirata mallorquín. Antonio, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias por invitarme. Ayer, hablando con él por teléfono, me decía que en Mallorca, que claro, que era una tierra de piratas y que muchos seguían siendo casi piratas, ¿no? Y muchos descendientes de piratas, ¿no? Porque es algo, lo que decía yo al principio, ¿no? Lo hemos idealizado tanto, pero eran gente muy peligrosa. Sí, la piratería, evidentemente la gente que la practicaba no tenía escrúpulos. Como ha comentado, la diferencia entre corsario y pirata era que el corsario tenía que atenerse a unas reglas. Y eso desde el inicio de los tiempos. En la época medieval hay un documento, hay un pleito en Mallorca entre unos corsarios castellanos que arman en Sevilla, y ellos eran de Cantabria, y para defender el estrecho de Gibraltar, pero dice el documento, por fuerza de mar y de viento, llegaron hasta Túnez. Mucho viento tuvo que hacer, claro, pero bueno. Ya te digo, sí. Y ya que estaban allí, asaltaron el puerto. Ya que estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquello era el rey de Túnez, tenía una gran coca, era una embarcación medieval mercante de 3 cubiertas, que eran los buques enormes de la época, y asaltó un par de mallorquines también, ya que estaba. Los mallorquines pusieron el grito en el cielo porque estaban en paz con Castilla. Y ellos decían, no, pero lleváis haberes defendidos de moros e judíos. Y eso era lo que buscaban, y efectivamente los mallorquines negaban que llevasen nada, pero todo lo que llevaban era de moros y de judíos. Entonces se inicia un pleito y hay una persecución a un marino mallorquín de origen genovés, Daniel Can, que se lo encuentran. Había rutas establecidas de Mallorca, iban hasta Cerdeña, de Cerdeña bajaban hasta las islas de Gelmol, de las islas llegaban a la costa de Túnez y ya estaba. Y en estas islas del Gelmol, al Yatibab o algo así, se puede buscar en el Google Maps, son unos islotes que servían de punto de referencia. Allí este patrón mallorquín se los encuentra, da media vuelta y los castellanos lo persiguen, pero iba cargado y lo acaban cogiendo, y durante la noche, durante 4 veces le dicen que te pares, que te queremos dar escorcullo. Mallorquín es corcollá, todavía la misma palabra. Te queremos dar escorcullo, que no te preocupes, que si llevas algo, que si no llevas nada de moros o judíos te dejaremos ir. Y otro decía, que no llevo nada, que no me miréis. Todo era de moros y judíos. Total, al final lo cogieron. Los mercaderes que decían, párate que nos van a matar. Es lo que decían, o sea, estaban allí llorando, dice el documento, llorando de rodillas delante de él, párate que nos van a matar. Y él diciendo, al que intente soltar uno de los cabos del buque, le corto la mano. O sea, había toda esta tensión que luego vemos en la época moderna, sí. Siempre se dio en el mar. Y su problema era ese, que
ellos no podían, actuando como corsarios, no podían saltar el límite. La piratería lo hablábamos también el otro día, lo focalizamos, ¿no?, cronológicamente, temporalmente, sobre todo en los siglos XVII y XVIII, pero comienza muchos siglos antes, ¿no?, que es en la historia de Roma, o antes incluso. Mucho antes. Incluso, a ver, ya no hablamos de Grecia o Roma, que los piratas estaban al orden del día, sino, por ejemplo, un pueblo como los suevos, que es del interior, cuando las invasiones, cuando llegan, se hacen con el norte de África y se convierten en un pueblo pirata por excelencia. Hasta que pudieron ser eliminados del Mediterráneo. Siempre la piratería ha funcionado, y más en las islas, porque las islas realmente no tenemos... A ver, Mallorca tiene dos momentos de esplendor. La época medieval con el comercio, estamos justo en medio del Mediterráneo occidental, y esto era lo que se llamaba un cap de creus, un cruce de caminos. Aquí estaba todo el mundo y todas las naves que quisieran ir por el Mediterráneo occidental paraban aquí. Y eso es lo que nos daba el dinero suficiente, porque aquí enlazábamos a través del estrecho hasta Inglaterra, hasta Flandes, que le he comentado antes, que había a finales del siglo XIV, había unos piratas mallorquines por Brujas, por ahí arriba, que no los cogían. El documento dice que no los cogían, no hay ningún otro documento que dijo que pasó, pero estaban por allí que los buscaban. Y eso fue una época de esplendor. Luego, la siguiente época de esplendor, cuando se acaba el comercio mediterráneo, que empieza el Atlántico, será el siglo XX con el turismo, mientras la isla es pobre. Aquí no tenemos mucho más. Porque las Baleares pueden considerarse incluso, como algunas islas del Caribe, islas de piratas. Y ya te digo, de piratas, proveedores de piratas y receptores de piratas. Hemos hablado... El caso es que yo estoy mirando al público y solamente veo cara de buena gente. No sé, y serán todos nietos de piratas. No hay patas de palo, en fin, no hay loros. No, lo que comentaba, el asalto a Argel, lo que intentaban era parar esa piratería. Claro. Pero hay que tener en cuenta que Mallorca siempre ha sufrido eso. Tenemos todo el sistema de atalayas, de aviso. Tenemos todo esto. En el siglo XIV, en 5 años... Puerto Cristo fue asaltado 3 veces, despoblado 3 veces, todos acabaron vendidos en Ceuta. O sea, era un continuo todo este movimiento. Y luego el peligro radicaba, pues eso, el saltarme el corso y acabar hecho un pirata. Eso le pasó a un patrón ibicenco, que como le he comentado, debía ser el antecedente de los piratas ibicencos de la época moderna, que se saltó la norma y Sancho I, que estaba en Perpiñán, se enteró. Lo denunciaron y le dijo, me lo traéis que lo cuelgo aquí. Hemos de tener en cuenta que para evitar estos daños, por ejemplo, en el puerto de Palma nos vamos a Tarazana, ¿no? Nos vamos a ver la lonja, qué bonito, pues allí tienen que pensar que había una serie de orcas con cadáveres descomponiéndose de los que se dedicaban a eso. Y si eran piratas, una vez colgados, después de unos días se lo llevaban a Portopí y los dejaban allí para todo buque que llegase, supiese lo que hacían con los piratas. O sea, este era el final de un pirata, pero mientras, anda que no daba la paliza. Antonio, has mencionado a un ibicenco y es verdad que cuando hablamos del siglo XVIII y hablamos de corsarios, bueno, estamos hablando de un corsario que posiblemente fuera como el más representativo, que es Antonio Barceló, el capitán Tony, así como le llamaban, ¿no? La tripulación, pero es cierto que el corso en el Mediterráneo fue muy rentable y dentro de esos corsarios los ibicencos se llevaban la palma, ¿no? Y estamos hablando de corsarios ibicencos muy conocidos, entre ellos Antoni Riquer Arabí. Si no recuerdo mal, creo que en el puerto de Ibiza hay un monumento a los corsarios y además dedicado en concreto a Antoni Riquer Arabí. También estuvieron los hermanos Sala, el Pere Bernat, estaba también Jaume Planés Ferrer, alias Cid, o Antonio Pascual. En fin, todos ellos, desde luego, dejaron una parte de la historia de la piratería, en este caso de los corsarios, como muy ilustre en el sentido de que pacificaron un poco la zona. Ellos no se dedicaban a ir abordando otro tipo de barcos, sino precisamente aquellos que consideraban que eran enemigos y que eran enemigos de la corona, me refiero, ¿no? Aparte de todo lo que eran los ataques otomanos o berberiscos, que es verdad que en el lugar y en la fecha cronológica que hemos ido en nuestro cronovisor, en 1784, precisamente con esa segunda incursión, con ese segundo bombardeo en Argel, el dey de Argel, el dey que era un poco el virrey, es cuando dice, se acabó, no quiero ninguna incursión más, no quiero ninguna tropelía más, y a partir de ese momento, hasta las guerras napoleónicas, ya no vuelve a haber
piratería en ese momento. Yo creo que eso es importante. Pero una de las cosas que te quería preguntar, porque el corsario, cuando estábamos en época de guerra, perfecto, tenía sus beneficios, tenía ese quinto real la corona, tenía una buena renta, pero en tiempo de paz los barcos corsarios se dedicaban a ser guardacostas. ¿No es así? Guardacostas si no volvían al comercio. Uh-huh. Te puedes encontrar personajes como Nicolás Amarina, uno de estos castellanos que he comentado de principios del siglo XIV, después de asaltar a Daniel Can y tener un pleito encima, 200.000 doblas de oro, que era una barbaridad. Tened en cuenta que las parias que pagaban las taifas a Castilla eran 20.000, o sea, había mucho dinero por en medio. Pues este hombre, 3 años después, viene al puerto de Palma como mercader. Y lo ven, dicen, eres tú, acabó en la cárcel. O sea, que es así. Le pidieron el DNI, ¿no? Sí, no hizo falta, le conocían la cara. Y por aquí pasaron piratas realmente legendarios, ¿no? Como Barbarroja. Claro, nosotros lo consideramos pirata, para los turcos era un corsario, ¿no? Porque era de su bando, pero por aquí pasaron, como digo, personajes muy célebres, ¿no? En la historia de la piratería. Sí, desde luego, personajes como estos lo tenemos en las islas, influyeron mucho. Y no solo personajes estos, sino otros, por ejemplo, más anónimos, que también asaltaban la costa, que llevó, por ejemplo, a que la fisonomía de Palma fuese la que era. Hoy casi es. ¿Qué ocurrió? En la época de Felipe II, los jurados de Mallorca cogieron y le fueron al rey, le hicieron un documento diciendo: o protege la ciudad o abandonamos las islas, porque ya no podían más. O sea, para los turcos el venir a Mallorca era ir al súper a comprar esclavos. Era así, porque era un negocio. El negocio era el trato de esclavos. Cuando salías, lo que tenías que coger era X número de esclavos que se vendían a tal cantidad de dinero, que era lo que te daba beneficio, aparte de las mercaderías y todo esto. Porque luego estos esclavos tú los vendías, pero a la vez estos esclavos luego tenían que manumitirse, tenían que soltarse. Para ello tenían que trabajar una serie de años gratis. O que el rey les pagase, o su familia si tenía, les pagase. El negocio que había montado detrás de toda la piratería era enorme. Hay una expresión que mucha gente desconoce el origen, y es que cuando, Antonio Barceló, por ejemplo, pues capturaba a enemigos, esos enemigos iban directamente a la corona española, pero claro, ¿cuál era el uso que se les daba? Se les convertía en galeotes. Es decir, los que tenían que remar, que era uno de los castigos más duros que podía existir, incluso una de las penas de la Inquisición también era convertirse en galeotes. Pero en términos populares se les llamaba chusma. Eso es realmente, cuando alguien le llama eres una chusma, se está refiriendo a que eres un galeote y por lo tanto era una persona que tiene una vida totalmente empobrecida y miserable. Sí, era el término que se utilizaba. También hay que tener en cuenta que las embarcaciones de aquella época embarcaban al primero que cogían. Y es esto, no solo la época moderna. Si analizamos algunos buques corsarios, desde un principio, este pleito por no meterme en otros, hay un buque corsario, hay unos corsarios a finales del siglo XIII y hay napolitanos, mallorquines, castellanos, vascos, franceses, unos cuantos genoveses y uno de Livorno, que van todos en la misma embarcación y van a robar. Habían salido en corso. Pero es que no estaban cogiendo nada y se estaban arruinando, porque como ha dicho, tenías que hacer una inversión inicial, no solo en el buque, pagarlos a la gente, que ocurre en las películas de piratas. No me has pagado el sueldo, me amotino, ¿no? Pues te había que pagarles. Y no estaban teniendo ninguna presa. El capitán se pone enfermo, lo dejan en una isla tirado, y eso que estaba prohibido. La ley prohibía expresamente dejar al capitán en una isla. No en el norte de Europa, las leyes del norte de Europa sí que lo permitían, no sé por qué, todavía. Y dejan al capitán y el segundo, el que se amutina, dice: anamos los rabos de Tutón, vamos a robar a todo el mundo. Pasaron de corsarios a piratas. Barra libre. Barra libre. Y ellos acabaron colgados libremente de una horca. O sea, que eso era su destino, es que era eso, pero acuciados porque es que llevaban 7 o 8 meses, no me acuerdo exactamente que lo dice el documento, se lo ponen como excusa y no habían logrado nada. Eran muy malos piratas. En esta ocasión, estos eran de los malos. Hemos empezado hablando de Antonio Barceló, ese corsario tan característico, ¿no? y tan importante, ¿no? En la historia de Mallorca.
hay unos versos, ¿no?, que dice: si el rey de España tuviera 4 como Barceló, Gibraltar fuera de España, que de los ingleses no, ¿no? Que marca un poco también el eco, ¿no?, que ha tenido esta figura, y sobre todo la importancia y el protagonismo que adquirió en una actividad que en aquella época, pues, insisto, estamos hablando de piratería como una actividad muy, muy peligrosa, muy belicosa, y todo lo que contraviniera aquello pues era bien recibido, ¿no? Y Antonio Barceló acabó convirtiéndose en un verdadero héroe, ¿no? Sí, hemos de diferenciar entre lo que es Antonio Barceló, pirata, no, porque siempre estuvo bajo la norma. Sí, corsario. O sea, estuvo al filo de la navaja en alguna ocasión, se pasó a veces un poco de la raya, ahí está, ¿Quién no ha estado? Pero siempre estuvo dentro de la norma. Era un negocio lucrativo y a él le sirvió no solo para ganarse la confianza de la gente, sino también para poder ascender. De hecho, él estaba dentro de la Real Armada, o sea que él, desde el primer momento, en el momento que le empiezan a nombrar alférez de fragata, en fin, capitán de fragata, capitán de navío, todo eso es la escala, ¿no? La escala jerárquica. No era de academia, ya digo, él no tenía estudios, no tenía una carrera, por decirlo así, pero sí que ganó sus méritos y sus galones en el campo de batalla. En el campo de batalla, porque no perdía nada, o sea, no perdía ninguna batalla. De hecho, cualquiera que veía su jabeque automáticamente huía, porque sabía perfectamente que Barceló, el capitán Tony, iba por él. De hecho, hay, bueno, aparte de la frase, esta especie de copla graciosilla que ha comentado Nacho, había una especie de dicho, de refrán en las costas levantinas diciendo: eres más valiente que Barceló por la mar. O sea, que decir que eres más valiente que Barceló por la mar es como decir, bueno, los tenías bien puesto, ¿no?, con un par. Y efectivamente, Barceló al final vive bastante, o sea, él muere con 80 años, prácticamente hasta el último momento en estado de servicio, pero ya digo, muy amado por su gente, muy odiado por los otros oficiales, porque claro, que alguien llegara de la clase más baja a teniente general, no, almirante, era muy complicado. Pero sin embargo, sus cicatrices, además era un hombre, hay retratos de él, tenía cicatrices prácticamente por todo el cuerpo, no era como Blas de Lezo, que iba perdiendo un miembro a medida que iba perdiendo una batalla o iba ganando batalla. Bueno, Blas de Lezo no perdió tampoco ninguna batalla, sí. Pero en el caso de Antonio Barceló tenía unas cicatrices pues muy, muy llamativas que le afeaban su rostro, pero también eran esas cicatrices que formaba parte de su historial, de su experiencia y de uno de los marinos más avezados. O sea que yo creo que es de los que hay que tener dentro de esa historia de España con más renombre, porque siempre estuvo en las líneas, por decirlo así, de la corona, y nunca se pasó, a pesar de que tuvo tentaciones, nunca se pasó a la piratería, y eso que muchos de sus compañeros sí que lo hicieron. Así que es verdad que dentro de lo que eran las Islas Baleares, tanto en Mallorca como en Ibiza, fueron dos ejemplos representativos de personajes que grabaron con su nombre y casi a sangre, ¿no?, para limpiar de la piratería auténtica, de la piratería más salvaje, limpiaron el Mediterráneo, y eso es algo que hay que reconocerles. Barceló es el sucesor, ahora me estaba acordando de un hecho, en 1335, veis que vamos haciendo paralelismo entre época medieval y moderna para ver esa evolución de las islas. Dos patrones mallorquines se habían pasado la raya y habían capturado una galera de Meriní. Los Merinís, el reino Meriní, lo que hoy en día vendría a ser, grosso modo, Marruecos. Los tres grandes que hay hoy en día eran distintos reinos en la época medieval. Y el sultán, pues, se enfadó y montó una flota para invadir Mallorca. Esa flota recaló en agosto en Cabrera. Y en la mañana del 22-23 de agosto largó velas desde Cabrera hacia Palma. ¿Y los mallorquines qué hicieron? ¿Se parapetaron detrás de las murallas? No. Habían montado una flota y le salieron al mar. Y la documentación dice que los mallorquines salieron al mar porque es donde sabían guerrear. No esperaron a estar detrás de la muralla. Salieron al mar a guerrear. Los musulmanes, cuando vieron que, entre otras cosas, los mallorquines tenían más naves, pues así cualquiera sale, pues dieron vuelta y los persiguieron. No sabemos cómo acabó, porque el último documento que tenemos dice el lugarteniente que avisa que los están persiguiendo y es de noche y siguen la ruta. Pero es esta valentía, esta cuestión propia de los insulares, porque es que no tenemos otra cosa, tenemos el mar. Luego también a veces nos dicen que los insulares somos un poco como retraídos, pero es que el peligro viene del mar también.
Entonces eso lo hemos de tener claro. Que es lo que hacía el otro día. Estuve leyendo también documentación y a mi novia, a Carmen, le encantan los libros de piratas, historias de piratas desde el punto de vista histórico, ¿no? Y en uno de ellos que compramos en Londres hace unos años había un detalle hablando precisamente de los piratas de Mallorca que me llamó la atención, y es que la gente no quería vivir en la costa. Claro, no. Hoy la gente quiere vivir en la costa, quiere vivir en la playa, es el lugar, como decía antes, de solaz, ¿no? Es el lugar de diversión, y la costa, la playa, era lo más peligroso, lo más peligroso. Lo que he comentado antes, en pocos años Portocristo 3 veces despoblado, que acabaron todos en Ceuta. Es que era lo lógico, era normal, no podías hacer frente. Y eso que aquí en época medieval hubo un sistema de defensa, que era el parialle, era una flota montada entre la ciudad y el rey, que protegía todo esto, pero ni aún así daban abasto. O sea, era una cuestión... Eso por no hablar de las incursiones vikingas, si nos vamos un poco más atrás, entonces vivir en la costa tenías más opciones de que acabaras asesinado, acabaras violado o acabaras de mala manera. Pero es cierto, ¿no? Un poco todo lo que formaba parte de la costa eran zonas más prósperas, en principio, porque es donde estaban los puertos. En fin, fíjate, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con Cádiz o con Sevilla, con el Guadalquivir, eran las zonas más prósperas en la época del comercio, ¿no? Y estamos hablando después de la conquista de América, a partir del siglo XVI-XVII, el vivir ahí era, bueno, iban prácticamente todo el mundo a buscar fortuna a los lugares costeros, pero es cierto que en otras épocas era más complicado vivir, y sobre todo en estas épocas donde en el Mediterráneo había prácticamente de todo, había todo lo bueno y todo lo malo, y en este caso Antonio Barceló, ya digo que sirvió un poco pues para limpiar las aguas pues de esos piratas facinerosos que sí que estaban asolando las costas tanto de Mallorca como de Ibiza. Así que bueno, ese es el homenaje, ¿no?, que le hemos hecho al capitán Toni. Desde luego, sí, se lo merecía. Toni Barceló. Uno de esos personajes casi olvidados, ¿no? Con una historia realmente brillante que lo hace merecedor de que hoy le dediquemos este cronovisor, hablando de piratas, de corsarios, en este programa especial de Ser Historia que estamos haciendo desde la posesión de Galatjó en Mallorca, un lugar también con ese marco vinculado a la historia de la piratería. Antonio Ortega, profesor de la UNED, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros por colaborar en este homenaje a un personaje que es el culmen de toda esa historia marítima de las islas. Y Jesús Callejo, crononauta, este es el último programa que hacemos, pero seguiremos haciendo programas a lo largo del verano, no nos vamos a separar de la antena, y tenemos esos podcasts, Ser Historia Plus en Podimo, podcasts exclusivos con temas monográficos, temas exclusivos, contenidos exclusivos a lo largo de todo el verano, y retomamos nuestra máquina del tiempo ya engrasada y puesta al día. Por supuesto. En septiembre, cuando empecemos la 14ª temporada, ya agárrate. Seguiremos navegando y haciendo travesías históricas, por supuesto. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, querido Nacho, y nos vemos en la siguiente temporada. Nos vamos con Mito Fresco. Soy Teseo, único hijo de Egeo, rey de Atenas, y jamás me inclinaré ante un traidor. ¡Inclínate si no quieres! Déjame a mí. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Tu autoridad no me dice nada, Minos. He venido a segar la vida del Minotauro y a liberar a mi pueblo de las obligaciones con tu tiranía. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Las patentes de corso que nos encontramos en Mallorca en los siglos XIV y XV hacen referencia a cursum facere seu piraticam exercere. Significa que el gobernador da permiso para hacer el uso del corso o practicar la piratería. Y no le está dando permiso para saltarse las leyes, le está dando permiso para hacer uso de esa práctica de depredación marítima. Si bien es cierto que, según la definición canónica de pirata, actuaba de manera arbitraria y sin ningún tipo de control, vemos como muchos de esos atacantes que eran acusados de ser piratas, en realidad lo que eran corsarios, eran almirantes que actuaban en favor de sus gobiernos y, claro, eran categorizados de piratas por parte de sus víctimas.
Y sería ese el caso, por ejemplo, de los vikingos o de Barbarroja. Continuamos en este programa especial de Ser Historia, realizado desde Mallorca, gracias al patrocinio del Consorcio Serra de Tramuntana y al Ayuntamiento de Calviá. Escuchábamos ahora un fragmento de una serie documental de Canal Historia de hace pocos años, dedicada a esos piratas en Baleares. Era la voz de la historiadora Victoria Burguera. Queríamos abordar en los próximos minutos, aquí en Ser Historia, como digo, en la cadena SER, el espacio en donde estamos, ¿no? Que es cierto que está vinculado a la piratería, pero también a otras, iba a decir otras bondades, ¿no? La piratería no tiene ninguna bondad, ¿no? Pero tiene muchísimas bondades, desde luego, que dan, hay que ver la piratería pues como una parte de nuestra historia, y en definitiva pues hay que ver el lado más positivo de todo ello, ¿no? Si nos sirve de divertimento para hacer películas, pues bienvenido sea, ¿no? María Antonia García, bienvenida a Ser Historia. Muchísimas gracias por invitarnos, es un placer estar aquí. María Antonia García es consejera de Territorio del Consell de Mallorca y directora del Consorcio de la Serra de Tramuntana, y además es arquitecta. Sí, eso es. Que también yo se lo preguntaba antes, porque algunas de las preguntas que le voy a hacer están un poco encaminadas a estos edificios maravillosos que podemos encontrar por la Serra. La primera pregunta, el apellido, plural, Garcías. Bueno, me llamo así desde que nací. Claro, ¿no? También mi padre y mi abuelo. Sí, bueno, no sé, es un apellido mallorquín. Sí, algunos nos apellidamos en plural. Ajá. No te creas que no lo he dicho muchas veces, con ese final. Claro. García, no, Garcías, con ese, bueno, en plural, final, digo yo, como si fuéramos varios. Sí. Qué bueno. Lo decía al principio, ¿no? Estamos haciendo el programa desde una posesión, la posesión de Galacho, y es quizás pues un enclave que desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista histórico, a nosotros, a los peninsulares, nos puede llamar la atención, ¿no? Una posesión es como una especie de villa, ¿no? De caserío, no es el concepto de posesión de tener algo, ¿no? No. De hecho, es más de una casa, ¿no? La posesión, en general, aquí en Mallorca le llamamos las casas, ¿no? Las casas de la posesión. La posesión, en los años en que se iban creando, ¿no? Forman parte de la historia de Mallorca, ¿no? Y estaban vinculadas a la tierra que tenían alrededor, generalmente muy extensa, y poco a poco el cultivo de esas tierras iba desarrollando la casa, la vivienda, la fábrica, ¿no? De alguna manera, de toda esa actividad agrícola que era la razón de ser de esas posesiones. Y de hecho tienen una arquitectura muy curiosa, la podéis ver aquí, y muy particular, ¿no? A mí me recuerda un poco a las villas romanas. Sí. Que era un espacio en donde vivía el dueño y la familia del dueño de la villa, pero tenía incluso hasta su necrópolis, tenía su lugar en donde vivían los siervos, y sobre todo la zona de cultivo, la zona de trabajo, que era en definitiva lo que daba vida, ¿no? a ese edificio, ¿no? La villa propiamente dicha, ¿no? Sí, nuestra arquitectura es herencia de la arquitectura romana. De hecho, nuestras paredes de carga son las fachadas y las paredes medianeras, ¿no? Nosotros vamos construyendo. Las fachadas y las casas de Mallorca son muy pétreas, lo podéis ver en todas las ventanas, son pequeñas, hay mucha cantidad de muro, y la construcción de estas posesiones y de todas las casas en general, pero de estas especialmente porque se ubican en el mundo rural, se hace con los propios materiales de la tierra, así que adoptan el color del entorno, son construcciones y viviendas muy adaptadas al paisaje, porque se sitúan en los mejores lugares, los más planos, los más accesibles, los más fáciles para ser construidos, y con el propio material, por tanto adaptan un poco la visión del conjunto, y se desarrollan todas ellas alrededor de estos patios que se llaman la clastra, que es el elemento clásico de la posesión mallorquina, que están comunicadas con el exterior con ese portal que tenéis ahí al fondo a la derecha, que es el portal forá viene de foráneo, ¿no? Que conecta con el exterior, y aquí en este centro, ¿no? Se desarrollaba todas las conexiones de esta vida, ¿no? Que decías tú, romana, pero también mallorquina, que iban ocurriendo, ¿no? Vivían aquí los señores, los propietarios de la finca, que también se ocupaban, ¿no? Del trabajo de las fincas. La denominación que hay y la diferenciación entre amo y señor. Sí,
Sí, el señor es el propietario y el amo es el que se encarga de cuidar, bueno, y de organizar a todos los misatges, ¿no? Que son también los trabajadores que a veces viven en la propia posesión. Y todos ellos, ¿no?, se organizaban y sus vidas se cruzaban en estos patios en el que estamos ahora, de forma más o menos cuadrada, rectangular. Al fondo tenemos la escalera que sube a la casa de los señores, pero todas estas puertas, la tafona, el comedor, la cocina, todas estas estancias se iban desarrollando alrededor de estos patios centrales. Curioso, son las construcciones típicas, ¿no?, de aquí de Mallorca y del interior de Mallorca. Sí, ¿no? Y se ve claramente esa herencia de la villa romana, porque la villa romana precisamente era un patio alrededor del cual se distribuían todas las dependencias, ¿no? Lo comentábamos antes, ¿no? Estamos en la Serra Tramuntana. Los oyentes de Ser Historia estarán escuchando el viento, ¿no?, que a veces entra por los micrófonos. Pedimos disculpas, pero bueno, estamos aquí en un lugar maravilloso que yo creo que merece la pena, ¿no? Y justifica un poco la presencia de este viento de Tramuntana. Y el paisaje es increíble, ¿no? Según salíamos de Palma y veníamos hasta aquí, el paisaje, como digo, es maravilloso. Y además se combina y se fusiona de una forma, yo creo que extraordinaria, con la propia arquitectura, ¿no? Hemos visto también hay algunos caseríos también con sus torres, algunos edificios son más modernos, ¿no? Pero todo ello recuerda un poco, pues, ese tipo de diseños y de arquitecturas que debía de ser lo característico aquí de la Serra Tramuntana, ¿no? Sí, es que ahora la arquitectura moderna nos hemos acostumbrado a vivir donde queremos vivir, ¿no? Pero antes se vivía donde se podía vivir, ¿no? Y se construía de la manera lógica, ¿no? Las estructuras tanto de las viviendas como de las propias de la propia modificación de la Sierra de Tramuntana, ¿no? Antes decíamos que la posesión es el centro neurálgico de un cultivo, ¿no? Y la razón de ser es la agricultura, pero claro, en la Sierra de Tramuntana no era tan fácil como en la parte plana de Mallorca, donde sí se podía cultivar en un terreno donde la tierra fuera fértil. Aquí, aunque la tierra fuera fértil, había primero que hacerla plana, porque si no se podía cultivar, acceder, cosechar, sobre todo, ¿no? Entonces, ahí se establece un sistema de estructuras muy lógicas con el terreno y con el lugar en el que se ubican, que son todos estos marges que llamamos aquí, ¿no? Que son paredes de piedra en seco construidas sin aglomerante, que son con muros de contención que contienen una parte de tierra plana, ¿no? Y que poco a poco van haciendo un escalonado de lo que antes era una montaña. Y en esas terrenos planos, ¿no?, en esas margeadas, ese trozo plano que queda entre muro de contención y muro de contención, es donde se cultivaba la cantidad inmensa de cultivos que se podía llegar a producir en una posesión para que todo esto alimentara la vida de un sitio como este, ¿no? Entonces, claro, la arquitectura era muy del sitio, del paisaje, del elemento, lógica constructiva, sobre todo, que ahora la hemos perdido mucho, ¿no? Y tenemos otros tipos de... Vamos más al diseño, sí, casi que a la funcionalidad, ¿no? Sí, yo creo que la forma siempre ha estado presente en la arquitectura, aquí también, por supuesto, porque además algunos de estas posesiones pertenecían a señores que vivían en la ciudad y que tenían también las tierras, entonces se importaba, ¿no?, la moda de la construcción en la ciudad y se diseñaba alguna parte de estas fachadas, o en Rasha otra finca que pertenece al Consell, otra posesión, tiene un pórtico increíble que nada tiene que ver con el lugar del cultivo, ¿no? Pero sí que había cierto formalismo y cierta ornamentación, pero sobre todo se utilizaban los materiales y se utilizaban las formas propias, y la lógica constructiva hacía que utilizar lo mínimo para poder aprovechar el máximo. Haciendo un paréntesis en esta charla que estamos teniendo contigo, María Antonia García es consejera de Territorio del Consell de Mallorca y directora del consorcio de la Serra de Tramuntana. Te lo comentaba yo también al principio, antes de comenzar el programa. Hemos estado hablando en la primera parte, ¿no?, de la piratería, y es cierto que hay algunos edificios, ¿no?, a lo largo de la isla que están destinados a ser observatorio, ¿no?, para que controlar si vinieran los piratas o no. En la Serra Tramuntana me comentabas que no hay, que
Sí, hay algunos. Hay alguno, puede haber alguno, ¿no? Y que marcan un poco también esa definición arquitectónica, ¿no? de este espacio, donde vemos una vez más edificios con una funcionalidad determinada, ¿no? Sí, hay en la Sierra Tramontana hay las atalayas, ¿no? Que se utilizan en un sitio alto, ¿no? Para precisamente observar si venían o no los piratas de los que habéis estado hablando antes. Pero hay construcciones muy típicas de la Sierra de Tramontana y muy curiosas, porque al final las torres de defensa que se ubican en más sitios de Mallorca y seguramente seguro, ¿no? De muchos lugares, pero aquí había en la sierra algunas construcciones curiosas, ¿no? Como las casas de nieve, ¿no? Que eso me ha llamado mucho la atención, porque es muy curioso. En la península, en otros lugares de España, por ejemplo en Madrid están los pozos de nieve, ¿no? Que se utilizaba para recoger nieve y utilizarla incluso en verano, ¿no? Felipe II lo hacía para tener hacer helados y hacer cosas así. ¿Es parecido a las casas de nieve aquí en Mallorca? Sí, es exactamente eso mismo. O sea, cuando en invierno se ponía la nieve, el hielo, ¿no? Se pisaba, se quedaba muy, muy denso y se tapaba para tenerlo protegido y aislado del exterior, y cuando venía verano, que era cuando realmente se necesitaba ese hielo, ya también con propiedades curativas o anestésicas, ¿no? Para curar o para evitar el dolor, y se llevaban a las ciudades. Parece imposible, pero claro, antes de que existiera la electricidad, pues sí que se utilizaban todas estas otros métodos para conseguir lo que se necesitaba, y las casas de nieve son una de esas, ¿no? Un pozo enorme donde creo que hay más de 40 pozos grandes de estas casas, ¿no? Que construidos de nuevo con estas técnicas de piedra en seco, conteniendo la tierra de alrededor y tapando esa nieve densa para que cuando llegaba el verano se pudieran utilizar aquí o en la ciudad, porque realmente se protegía y se bajaba y podía llegar a la ciudad, donde incluso se comercializaba, o hay una heladería muy conocida en Palma que tiene muchos años de historia y que se llama así, ¿no? Que precisamente te servían un vaso de agua fresca, que era una señal de una identidad como de categoría, ¿no? Poder tener agua fría en verano. Claro, lo comentabas, ¿no? Lo de los frigoríficos es algo relativamente moderno, ¿no? De la década de los 40-50 hasta hoy. Yo recuerdo haber hablado con mis padres de cuando yo eran niños, y es algo que en países del tercer mundo se sigue viendo, ¿no? La gente que vende barras de hielo, ¿no? Que vende barritas de hielo, y era la única manera de tener frío. Pues las casas de nieve iban un poco en ese mismo sentido, ¿no? Y había también pozos de cal. Sí, se producía también cal de la piedra calcárea, se quemaba durante unas 2 semanas o más, o 3 semanas, y con esa quemando, se ponían en una construcción que también es bastante típica, de nuevo con la piedra en seco, con la piedra del lugar, se cubría y se iba echando leña de manera constante para poder obtener la cal viva, ¿no? Que luego se utilizaba mezclándola con agua y a veces también con arena para conseguir lo que antes era el hormigón, ¿no? El mortero de cal, y la cal también mezclada con agua, que se utilizaba para lo que aquí se llama el emblanquinado, ¿no? Que es cubrir de blanco las estancias interiores de las casas, que además tiene esa pátina curiosa, ¿no? Porque no es como la pintura actual, que tiene un grueso, unas micras uniformes, sino que la cal va generando esos grumos, ¿no? Y genera esas arquitecturas más curvas de los estantes o de las fachadas. Pues sí, se utilizaba y se producía aquí también. Igual que el carbón, las barracas también se producían en los sitios más alejados y menos productivos, que no era tanto la tierra de cultivo, sino más cerca en los bosques. Pues había las barracas de carbonero, que cuando llegaba el buen tiempo, pues se conseguía carbón vegetal también quemando, ¿no? La madera del lugar. O sea que hay muchas construcciones típicas en la Sierra de Tramontana dignas de ver. Qué curioso, la verdad es que se descubren un montón de cosas de lo que era la cotidianidad, ¿no? de hace tanto tiempo, y que de alguna forma pues se están poniendo en valor y se están recuperando. Precisamente ese es uno de los objetivos, ¿no? De este consorcio de la Serra de Tramuntana. No te lo he dicho antes, muchísimas gracias también por el patrocinio y la invitación para poder estar aquí haciendo este programa con tantos amigos. ¿Estáis disfrutando del programa? ¿No tenéis miedo a los piratas?
Y ahora es cuando aparezcan, a ver si aparecen. Bueno, pues la mejor forma, ¿no?, de conocer la Sierra de Tramuntana es patearla, ¿no?, es descubrirla. Iba a decir a caballo vamos a hablar con el siguiente invitado, ¿no? Pero hay rutas, ¿no?, en este espacio, algunas con un trasfondo histórico, otras con un trasfondo más natural para poder disfrutar, ¿no?, de la magia de este lugar, ¿no? Exacto, y esas rutas, todas ellas se creaban por cuestiones muy diferentes, tienen orígenes diferentes, y algunas de esas rutas eran para llegar a estas posesiones, algunas las unían entre sí, porque claro, evidentemente la cosecha que se conseguía en cada una de estos nodos, de estos centros, se tenía que vender, ¿no?, y entonces se tenía que llevar a la ciudad, a los otros puntos de comercio. Pero también otras que se crearon mucho antes de que existieran posesiones, cuando la gente que habitaba un lugar pues trataba de conseguir cierto espacio para habitar, no cierto espacio para cosechar, y que creaban caminos que luego se llamaron caminos de herradura, que no se podía ni llegar en carro, sino que se llegaba solamente a caballo, ¿no?, que tienen escalones, que tienen suelos de piedra, y otras que sí, que son prácticamente las futuras carreteras. Pero ahí quería decir también que muchos de estos caminos fueron posteriores, y que estas rutas se utilizaron también para llegar a la Sierra de Tramuntana. No solo son los caminos de conexión de la Sierra de Tramuntana. Por cierto, ahora que mencionamos eso, recuerdo un trabajo que hice cuando no tenía ni idea que después trabajaría como consejera en el consorcio. Hace 15 años que precisamente hicimos con un grupo multidisciplinar un trabajo que se llamaba Territorio Archiduque, que unía, ¿no?, y trataba de recuperar y de poner en valor cada uno de estos puntos del camino de montaña, ¿no?, que es camino, digamos, paralelo a la cadena de la sierra, o el camino del mar, y toda la red de caminos zigzagueantes que unen todos esos caminos y que van uniendo todos esos puntos, ¿no?, las posesiones, los miradores, todas esas cuestiones. Así que hay una red infinita casi infinita no puede ser, pero muy extensa de caminos. Pero lo que decía, que algunos de estos caminos se creaban por necesidad, para llegar y para acceder a la Sierra de Tramuntana. Y ahí también antes hablabais de los piratas, ¿no?, y hablabais en masculino, de lo que me alegro de no haber formado parte del mundo femenino de vuestra charla anterior. Pero sí que quisiera ponerle en valor ahora que hablamos de las posesiones y de estas rutas, ¿no?, porque siempre se ha hablado del señor, del amo, ¿no?, y de la parte masculina, ¿no?, que generaba todo esto, todo este entorno, y que era como el generador de toda esta actividad. Pero realmente las posesiones también tenían mucha parte y mucha vida y mucha mano de mujer, ¿no?, de esta Madonna, el amo y esta Madonna. Y esta Madonna y esa señora, pero también esta Madonna era la que se encargaba de que todo esto funcionara, y era, creo que una parte bastante invisibilizada, no tanto esa Madonna, pero sí todas las trabajadoras que también trabajaban en toda esta actividad, a veces agrícola. Hablábamos antes de los caminos, y muchos de estos caminos y estas rutas se utilizaban para llegar a trabajar a la Sierra de Tramuntana. Muchos eran trabajadores hombres, pero muchas eran mujeres también, y venían de otras partes de Mallorca, de abajo de la sierra, del Pla, de las zonas cercanas, para venir aquí a cosechar, porque claro, aquí hay épocas en que había muchísima producción, muchas partes de la producción de estas tierras de aquí, de la Sierra de Tramuntana, era olivo. Sí. Obviamente esto se hace en una época del año determinada, pero esto no daba para que siempre hubiera todo ese número de trabajadores que se necesitaban para cosechar durante 3 meses tantísimas hectáreas de olivo, ¿no? Entonces sí que venían estas niñas, porque en ese momento eran niñas o mujeres de 12, 13, 14 años, y madres con niñas o con niños, que venían aquí, trabajaban durante unos meses, vivían aquí, bajaban a su casa cada 3 semanas. Bueno, estamos ahora organizando una charla con ellas y recuperando su memoria, porque las últimas que trabajaron que hicieron estos trabajos tienen ahora probablemente 80, 90 años, y estamos trabajando en un trabajo interesantísimo de recuperar su memoria, de que nos cuenten sus historias, ¿no? Historia viva, claro, de la isla. Sí. Claro que sí. Me ha hecho mucha gracia cuando has comentado el papel de la mujer en las posesiones, porque bueno, mucha gente lo conoce. Yo soy egiptólogo, había que hablar de Egipto. Jesús y yo y Ana somos de León, hay que hablar de Egipto y de León. En todos los programas hablamos de Egipto y de León. Bueno, pues hay un título que era muy utilizado por mujeres en el antiguo Egipto, que era el de señora de la casa, Nebet Per.
Y este título de señora de la casa nada tiene que ver con ese concepto tradicional que podríamos imaginar de ama de casa. No. Era la señora de la casa la que llevaba la administración, el gobierno y el control de la casa, de la villa, en este caso de la posesión. Me ha llamado mucho la atención cuando lo has comentado, porque es algo muy, muy mediterráneo en ese sentido y que por desgracia se olvida, ¿no? Sí. Y yo creo que hay que recuperarlo. Hay que recuperar, y muchos de estos personajes históricos también han sido mujeres, ¿no? Se habla, por ejemplo, de cuando vino el archiduque Luis Salvador, que vino y compró muchas de estas posesiones y organizó también esta red de miradores, pero él confió en una mujer, confió en Catalina Omar y legó todo parte, ¿no?, de este trabajo, y delegó en ella que funcionara la finca, y empezó ella a trabajar con 15 años. Ella era hija de un trabajador de una de las posesiones del archiduque, pero ella fue la que dinamizó, la que consiguió que rentara más el vino de Malvasía, la que viajó a la exposición a Barcelona para conseguir mejorar el cultivo de la viña, o para conseguir producir mejor. Y entonces delegó en ella. Siempre se ha sabido, ¿no?, de esta capacidad femenina de organizar este trabajo alrededor, pero poco se habla. Por mí o por nosotros, ya te digo yo que no lo hubiéramos hecho con tanto éxito y de forma tan brillante. Muy bien, María Antonia García, consejera de Territorio del Consell de Mallorca y directora de este consorcio de la Sierra de Tramuntana. Muchísimas gracias, como decimos siempre, por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros, ha sido un placer participar. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Deudas! ¡Esto tiene que hacerse ya! Os sugiero, Majestad, que dejéis que la Inquisición haga su trabajo. Entre tanto, podéis aprovechar la confesión de este reo para que los obispos leales a la corona comiencen a excitar a sus parroquianos. En pocas semanas, todo el reino se estará demandando que apreséis a los templarios y que confisquéis sus bienes. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia y hemos empezado este nuevo bloque con una música quizás un tanto tenebrosa y ese sonido del galopar de un caballo. Los próximos minutos aquí en este programa que estamos haciendo desde Mallorca, desde esta posesión Galatzó, los vamos a dedicar a una historia que para mí me parece muy curiosa y sobre todo por el vínculo humano, el vínculo legendario, el vínculo mitológico que une el pasado, ¿no?, pues ese siglo XVII con el presente. Hay una historia vinculada al lugar en donde estamos, que es la historia del Comte Mal, se podría traducir como el conde malo, el conde malvado, ¿no? Un personaje del siglo XVII, identificado como el segundo conde de Formiguera, que él nació en 1627 y falleció en 1694, y que la tradición, quizás por algunas de sus malas acciones, lo convirtió casi en una especie de personaje fantasmagórico que dicen recorre, ¿no?, todavía los campos de Galatzó, pues a lomos de un caballo del que sale fuego de la boca y de los ojos. Una historia realmente tétrica. ¿Y quién mejor que el descendiente de ese conde malo, que es un conde bueno ahora, habría que decirlo, que el actual conde de Formiguera? Chente Formiguera, bienvenido a Ser Historia. Muchísimas gracias, Nacho, y encantado de estar aquí, que me hayáis dado esta oportunidad para contar un poco de la historia de mi familia. Yo te decía al principio en broma si habías venido en caballo y me decías que no, ¿no? No, hoy en día no, es demasiado caro tener un caballo. La gasolina tampoco es que sea, pero bueno. Bueno, pues muchos de los que nos están viendo aquí en el patio de esta posesión de Galatzó, aquí en la Serra de Tramuntana, en Mallorca, seguro que conocen la historia, ¿no?, de este Comte Mal, el conde malo, el conde malvado.
y tiene ese trasfondo, ¿no?, de legendario que lo une también con ese conde Arnau de Cataluña. Es una historia muy parecida de un conde que quizás la animadversión, ¿no?, que tuvo en la época, y quizás por algunas locuras que hizo, ¿no?, historias de amores prohibidos, deudas, etcétera, le han señalado, ¿no?, pues para vagar durante toda la eternidad, ¿no?, a lomos de ese caballo tan triste. Y sin embargo, la historia de ese segundo conde de Formiguera, Ramón Safortesa Pax Fuster de Vilallonga y Net, el nombre está correcto, lo tengo aquí anotado, muy largo, pero bueno, pues como todos, a lo mejor no fue tan mala. Pues no, evidentemente una cosa es la... ¿Qué vas a decir de tu tatarabuelo? la parte histórica del personaje, que realmente fue un personaje histórico muy importante en Mallorca. Estamos hablando de finales del siglo, mitad del siglo XVII y finales. Hay que tener en cuenta que esta persona pues fue procurador real, fue virrey, estuvo al mando de tercios en guerras, pues por ejemplo con Francia en la parte de Cataluña. Su padre, el primer conde de Formiguera, también obtuvo el título gracias a sus méritos militares, pues porque armó soldados con armas y con caballos a su costa. Pues también comandó tercios en la guerra de Flandes. En Cerdeña también estuvo comandando tercios. También fue procurador real y virrey en Mallorca y en Cerdeña. Es decir, tienen una historia pues noble, ¿no? También, lo que justifica un poco el título que tenía, ¿no? Correcto. Un poco nobiliario. No fue un título nobiliario concedido en la corte, sino pues por méritos militares y servicios a España. Y bueno, el segundo conde es cierto que mantuvo una serie de conflictos con la villa de Santa Margarita. Sobre todo eran pleitos de carácter tributario y de jurisdicción, porque en aquella época pues los nobles tenían pues cierto tipo de jurisdicción, tanto civil como criminal, es decir, podían nombrar jueces y administrar justicia. Entonces en la villa de Santa Margarita pues había sus más y sus menos en aquella época se llamaba la universidad, no existía el ayuntamiento, era la Universidad de Santa Margarita. Entonces, bueno, pues tenían pleitos de tipo tributario por ciertos impuestos de algunas tierras y de carácter jurisdiccional, y bueno, pues algunos los ganó y otros los perdió. Es una época, esta de finales del siglo XVII, muy convulsa. No se solucionaban las cosas tomando un café ni llamando a un abogado. Entonces, bueno, pues había sus peleas. Por ejemplo... Pero luego también hay la historia, disculpa que te interrumpa. No, por favor. También queda un poco seguro, ¿no?, en esa parte legendaria, o quizás sí, ¿no?, esa vida un poco disoluta que tenía, que decían que se había enamorado de una religiosa, de una clarisa, de una monja. Pero todo esto forma parte de la leyenda. Sí. Vamos, no lo sé, yo lo que digo, lo que me dijo el señor del caballo en llamas que me encontraba antes de entrar. Pues claro, aquí el fenómeno que se produce es, bueno, pues hay, en este caso en concreto, finales del 17, un personaje histórico que tiene pues unos conflictos con el pueblo de Santa Margarita, pues genera cierta animadversión, ¿no? De hecho, bueno, se produjeron algunas muertes en ambos bandos y tal. Y a lo largo de los años, pues esto fue derivando en algunas canciones populares, en algunos cuentos para niños, y es en el siglo finales del XIX, es decir, pues casi 200 años después, cuando se empiezan a recoger en documentos escritos, pues en plena época del romanticismo, toda esta parte de leyendas, y ahí se observa perfectamente cómo, partiendo de la primera leyenda de Le Comte Tagnot de Francia, en Languedoc, se traspasa casi literalmente a la leyenda del Comte Arnau en el Ripollès, y de ahí a la leyenda del Comte Arnau en Mallorca, del Comte Mar en Mallorca. Y prácticamente se repiten todos los estereotipos, es decir, pues el amor prohibido, es decir, pues el personaje histórico que tiene amores prohibidos con alguna religiosa,
¿no? En todas las historias se repite ese patrón. Sí. El patrón del conductor de almas. Es decir, es una persona que vive a caballo entre el mundo de los muertos, el mundo de los vivos, el pecado y la virtud, los buenos y los malos, y todas esas cosas propias de una época renacentista, pues al final se reflejan en unos documentos escritos. Además el siglo XIX es muy dado a ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Finales del XIX ya el romanticismo lo hemos dejado un poco atrás, es más de mediados, un poco antes, pero todo aquello vinculado a la muerte, a los fantasmas, a las apariciones, a los cementerios y a esa búsqueda, ¿no? Un poco de lo oscuro, de lo insólito. Luego vamos a tener con un buen amigo, con Chema Font, vamos a hablar de leyendas y tradiciones también de este estilo aquí en Mallorca, pero entra un poco dentro de ese contexto, ¿no? del romanticismo, pues más de Espronceda casi, ¿no? y de Larra en el XIX, ¿no? Correcto, y para darle un poco más de amplitud territorial, como hubo otras localidades muy relacionadas con el conde, como por ejemplo Galatzó. De hecho, hubo una época en que el conde abandonó la vila de Santa Margarita y la de Palma y vivió aquí, recluido, mientras resolvía una serie de pleitos. Pues aquello también pues evolucionó en una serie de leyendas muy intrínsecamente relacionadas con la finca de Galatzó, que perteneció a la familia hasta pues eso, finales o principios del XIX. Además se dice incluso que en alguna parte de aquí está grabada la huella del caballo, ¿no? Sí, y el corazón, y bueno. Pero incluso lo sorprendente es que hoy en día, en pleno siglo XXI, todavía hay gente que escribe novelas ambientadas en el Contemal, ¿no? Me has enseñado antes algún ejemplo, y sobre todo libros de investigación y de divulgación que marcan un poco la historia de este personaje, ¿no? Correcto. Y son muy interesantes porque te hablan de la parte histórica y de toda la parte relacionada con las ubicaciones y con las leyendas que había en cada lugar. Y a pesar de todo, en tu familia, ¿cómo se ha tomado esto? Bueno, nunca ha sido... Siempre se ha hablado, nunca ha sido un problema. De hecho, incluso el primer libro en el cual se habla del Comtemal como Comtemal lo escribió un antepasado, otro conde de Formiguera, para explicar un suceso que acaeció en Palma con la muerte de un jurado de Santa Margarita, y esta persona ya introduce en el título la palabra conde malo. O sea, fue alguien de la propia familia. Sí. Y no se ha vivido como algo negativo, sino es una cosa, pues mira, pues propia de las leyendas y de las fábulas. Y que al final que hablen de uno aunque sea mal, ¿no? En el sentido de que... Correcto. En el sentido de que es llamativo, ¿no? A mí me gustaría tener una leyenda así en mi familia. ¿A quién no le gustaría tener un fantasma por ahí deambulando, ¿no? No, es mi tía abuela, no sé qué. No deja de ser parte de nuestra propia cultura, ¿no? Efectivamente. Lo hemos hablado Jesús Callejo y yo muchas veces en el cronovisor, ¿no? Que en ocasiones la historiografía desdeña, ¿no? Todo este tipo de leyendas, de tradiciones, y a mí me parece uno de los aspectos más interesantes, ¿no? Y es un componente, una piedra más que forma parte de esa historia, que si la quitas, no, todo pierde sentido, no adquiere absolutamente ninguna lógica, ¿no? Y me parece, pues en definitiva, una historia muy bonita. Y además la leyenda del Contemal es algo que se vive en Mallorca pues desde hace muchos años hasta pues todavía se sigue viviendo. De hecho, por ejemplo, había hasta hace muy pocos años unos espectáculos de luchas medievales que se llamaban Escontemal, ¿no? Y era un atractivo turístico muy importante. ¿Y se sigue viendo hay testigos que dicen haber visto al caballo? A mí yo no me lo he encontrado ninguno. Bueno, la verdad es que me parece, como digo, una historia absolutamente maravillosa que queríamos compartir con todos nuestros amigos de Ser Historia en este programa especial que estamos haciendo precisamente en el núcleo, ¿no? De donde surge esa historia, esa leyenda del Comtemal, ese conde de Formiguera en el siglo XVII
que marca de alguna forma también la magia de este lugar y lo que le da cierto sentido también y cierta humanidad a esta Serra de Tramuntana. Chente Formiguera, Conde de Formiguera, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros y ha sido un placer. Gracias. Las llamas devorando la ciudad y delante Eneas, con su anciano padre Anquises cargado a la espalda y su hijo Ascanio de la mano. ¿Es su primera visión de Troya? Querido colega, hay descubrimientos arqueológicos que empiezan a ver la luz antes siquiera de hundir una pala en la tierra. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia y abordamos el último capítulo, el último pasaje de este libro de historia, en esta ocasión, este programa especial que estamos haciendo desde la posesión de Galatzó, en la Serra de Tramuntana, gracias al consorcio de Serra de Tramuntana y al Ayuntamiento de Calviá. Y lo he anunciado antes, queríamos dedicar estos últimos minutos a las leyendas, mitos y algunas curiosidades, ¿no?, de esta zona, de la mano de Chema Font, buen amigo. Él es director del programa Font de Misteris en IB3 Radio y autor de varios libros. Están en catalán, a ver si los digo bien. Emprentes, ¿no? Emprentes 1 y Les nostres leyendes de dones. Perfecto, Nacho. Perfecto. Yo hablo catalán en la intimidad también. No, esto que voy a decir no es broma. Yo trabajo muchísimo, durante muchísimos años, con compañeros catalanes en Cataluña, y el catalán lo entiendo perfectamente. No lo hablo, pero cada vez que me llaman de alguna emisora catalana para hacer promoción de alguna cosa, de mis libros o de la exposición ahora que tenemos en Madrid, Hijas del Nilo, yo les digo, habladme en catalán, que yo respondo en castellano, y así queda un poco más familiar, ¿no? Chema Font, lo decíamos antes, es que importante en la historia del ser humano todo aquello que está vinculado con la superstición, las tradiciones, las leyendas, los mitos. Si quitas eso, desde luego que el resto no tiene ningún sentido, ¿no? Ninguno, no nos queda absolutamente nada. De hecho, yo creo que somos como somos gracias a eso. Y desde el principio, desde que el hombre tiene conciencia de su propio ser, ha tenido esa especie de creencias en lo que sea. Tampoco vamos a entrar ahora a valorar si es la tía abuela o como decían aquellos, ¿no? Llámalo Dios, llámalo energía, ¿no? Sí. Pues al final es eso. Para mí sí es fundamental y es vital, y nos hace ser un poco como somos. Y además le da cierto como una pizca ahí, ¿no? En ocasiones le pone la guinda, ¿no? En otras le da ahí un poco de un sabor especial a historias que tienen un trasfondo absolutamente real, un trasfondo histórico, y que bueno, pues insisto, ¿no? Al final la idea con la que nos quedamos es distinta, pero refuerza un poco ese suceso histórico, ¿no? Uno de los el otro día me pasaste un listado de temas de los que se podrían tratar. El primero que yo te dije, pues este te lo compro, ¿no? La niebla de Capdepera, ¿no? Una niebla que libró a un pueblo de un ataque pirata, ¿no? Hemos estado hablando de piratas, y la niebla siempre ha tenido, ¿no?, ese toque de misterio, porque aparece, desaparece sin aparente razón ni lógica, y aquí en un momento dado pues se tomó como una especie de bendición, ¿no? Exacto, como habéis comentado anteriormente, la costa mallorquina hasta 1830 se podría decir estaba más bien abandonada. 1830 es cuando hay ese cambio por la conquista de Argel por parte de Francia, y entonces se reduce la piratería en las islas. Vale. Entonces, hasta entonces la gente miraba hacia el interior. Había pocas ciudades costeras, pero una de las que había, que estaban amuralladas, era Capdepera. Capdepera está en el noreste de la isla de Mallorca, y efectivamente estaba amurallada. Y claro, está un poco levantada, y veían llegar a los piratas. Claro, ¿qué pasa? Que si en ese momento, por lo que fuese, la flota real no estaba preparada, como llegasen los piratas, no había defensa posible, porque llegaban, desembarcaban 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, los que fuesen, y arrasaban, ¿no? Como los cruceros ahora, ¿no?, de turistas, ¿no? Que sí, aquí. Pues creo. Pues imagino eso, pero todo es con pañuelo y parche. O sea, terrible.
Sí, pasea según qué días por el centro de Palma y lo comprobarás. El caso es que en esa situación, como siempre, lo que has dicho del mito, la creencia, sacaron a la Virgen a pedirle ayuda a la Virgen de la Esperanza, ¿no? Que la Virgen de la Esperanza les ayudase contra los piratas. Y en ese momento se supone que la Virgen les ayudó y desde una de las torres, que actualmente se llama Torre de Soboaira, la Torre de la Niebla, salió una espesa niebla que se fue hacia los piratas. Y entonces, claro, les hizo no saber hacia dónde tenían que dirigirse. Se disuelve la niebla, los piratas vuelven a acercarse y así por 3 veces, hasta que al final los piratas no les queda más remedio que marchar por miedo a esa milagrosa niebla, que también evidentemente luego ya están los más crédulos, que quieren decir que vendría a ser el primer ataque químico, ¿no? Que la fantasía que no falte, ¿no? Esto es la leyenda que se sigue celebrando y se sigue conmemorando cada año en el municipio de Capdepera, en Mallorca. Qué curioso. Yo, claro, con esa mentalidad racional, yo pensaría que era alguien desde la torre, pues con haciendo señales de humo o algo y que se le fue un poco de las manos, echar la leña ahí. Sí, podría ser. O la paja húmeda que da muchísimo humo. Sí, pues mira, esto que estás comentando tampoco es ningún absurdo, porque la isla de Mallorca, bueno, y el resto de las islas también, pero principalmente la de Mallorca, para protegerse a partir de 1500 más o menos, 1590, se rodeó de una serie de torres, que antes habéis comentado, las torres de la Serra de Tramuntana. Sí. Rodeaban toda la isla de Mallorca y se hacía mediante un sistema se llamaba de foc y fum, que era de humo y fuego, por la noche fuego y durante el día humo, y eso tenía que estar siempre preparado para precisamente avisar cuando llegaban los piratas y que las galeras reales que estaban en Portopí, en Palma, pudiesen ir a defender a los municipios que pudieran verse afectados por los ataques de piratas, y se avisaba mediante humo. Y curiosamente se sabía incluso cuántos barcos piratas venían y hacia dónde se dirigían mediante un sistema de señales de fuego y humo en el siglo XVI. Curioso, ideado por un tal Vinimelis. Ríete tú de los GPS y del avión ese que el otro día estaba dando vueltas con lo de la reunión de la OTAN en Madrid, que creo que estaba en Huesca, en Cuenca, y que controlaba todo el centro de la península. Ríete, los mallorquines ya tenían esas torres con humo, con fuego y con humo controlando todo la periferia. Hay una historia también, la reina Guillermina de Túnez, víctima de un ataque pirata, ¿no? Que huye a tierra cristiana y luego al venir trae pues uno de esos objetos que a mí siempre me han fascinado, y a Jesús Callejo también, que son esas reliquias, ¿no? Trae uno de los pañales de Jesús. Sí, es una historia muy curiosa. Bueno, se tiene que decir que Saladino, cuando conquista Jerusalén en el siglo XII, arrasa con todo y, entre otras cosas, se lleva el pañal sagrado de Jesús. Porque, aunque no nos lo creamos, resulta que estaba el pañal sagrado de Jesús, que aparece en la Biblia, además. El caso es que unos 50 años después, 1238, mientras Jaime I está en Valencia tratando de conquistarla, Mallorca ya había sido conquistada, unos, bueno, aquí les llamamos moros, huyen de la zona de Valencia y, claro, como saben que Jaime I y sus huestes están en Valencia, pues dicen, bueno, pues ya que estamos, nos paramos un ratito, y es un poco lo que comentaba antes el profesor Ortega, ¿no? Vamos, nos hacemos aquí, cogemos esto y esto, y hacemos un poquito de negocio ya que estamos de vuelta, ¿no? Entonces se llevan a una señora que se llamaba Guillermona y a su hija, y se la llevan a Túnez. En Túnez tienen la suerte de que son presentadas al sultán, y el sultán dice que su hija se la iba a quedar él, para su propio hijo, para cuando fuese mayor, el casarla. Y tuvo la suerte, la pobre criatura, que le llamaron luego Rocalla, que realmente el hijo del sultán se enamoró de ella y la trató con dignidad. Y ojo que esto hay parte de leyenda y parte de realidad. El caso es que cuando la madre decide irse, porque era la madre de la mujer del sultán, cuando decide irse se casa con un señor de Lleida, porque ellos vivían en Pollensa, pero eran antiguos colonos lleidetanos, leridanos, de Lleida, se vuelve para allá y la hija le dice, oye, que aquí estos señores tan simpáticos tienen el pañal sagrado de Jesús. Y ella dice, pues me lo llevo. Entonces, lo guarda. Yo no hubiera hecho eso, pero bueno. ¿Tú no hubieras hecho eso? No hay necesidad, ¿no?
No hay necesidad. Porque ellas, aunque estaban allí supuestamente convertidas al islamismo, realmente seguían fieles a la fe, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace ella? Lo guarda en uno de los baúles, se lo lleva sin decir absolutamente nada a nadie. El rey Jaime I habla con el rey de Túnez porque el rey de Túnez le reclama que ese mercader se había llevado el pañal. El rey Jaime I coge al mercader y le dice, oye, ¿qué pasa con el pañal? Y aquel hombre, que yo no sé nada, pero ¿de qué me estás hablando a mí? ¿Pero qué me estás contando? Y la mujer callada. Al final la mujer, a punto de morir, le dice, oye, que sí, que lo del pañal, que he sido yo, que lo tenemos guardado. Dice, vale, pues nada. Sí, olía, ¿no? Por eso sabía que lo tenía guardado, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, no sé si olía porque luego te contaré. El caso, que cuando su marido, Arnau de Solsona, está a punto de morir, hace exactamente lo mismo, pero en este caso se lo dice al obispo de Lleida, ¿vale? Era 1297, a Guerau de Adrià, y esto consta en acta notarial. En 1297 se entrega el pañal sagrado a la catedral de Lleida, que lo mantienen allí hasta el siglo XX, ¿de acuerdo? Durante todos estos años, te lo digo por lo del mal olor, era un objeto milagroso que se utilizaba para, bueno, pues para los partos difíciles, para arreglar problemas de la vista que no sé por qué, y también, curiosamente, cada año hacían una especie de sopa y se daba a beber, una sopa milagrosa. No hay necesidad, ¿eh? No. Sí, bueno, en la Catedral de Palma también tenemos alguna que otra reliquia que también se hacen sopitas con ella, o se hacían sopitas. El caso es que este pañal desaparece, bueno, sale solo de la Catedral de Lleida cuando la guerra de la Independencia, que aquí le llamamos la Guerra del Francés, cuando el nacimiento de Isabel II vuelve allí y desaparece definitivamente cuando la Guerra Civil. Es decir, que hasta la Guerra Civil se tenía el pañal sagrado que desde 1297, según acta notarial, estaba conservado allí. Y ahora mismo creo que queda en el Museo Diocesano de Lérida, creo que quedan 2 hilitos, que cogió, creo que era el señor Puig, que fue el que lo escondió durante la Guerra de la Independencia. Y esto sale a raíz de haber sido secuestradas por piratas, pero un caso de esos que acaban bien, porque normalmente los secuestros de piratas no acababan como en este caso. Sí, me comentabas también ahí, antes utilizabas, ¿no?, el término moros, que es algo muy, muy popular, ¿no?, sobre todo en la zona del Mediterráneo, en la península, en la zona levantina, esas fiestas de moros y cristianos. Pues ¿cómo se dice? ¿Sóller? Bueno, esas historias también de protagonistas femeninas, ¿no? Sobre todo heroínas, ¿no? Heroínas en este caso, que yo no sé si acabaron bien o acabaron mal, porque normalmente todo aquello relacionado con los piratas y las mujeres no salía a acabar bien para ellas, ¿no? Por desgracia. Efectivamente, hay muchos casos en los que acaba mal. El de Sóller que tú comentas acaba relativamente bien. En este caso fue que en el ataque que hicieron en 1561 Chalí, un pirata, sabían que iban a venir los piratas, les estaban esperando, habían avisado, lo sabían, pero lo que no se esperaban era que los piratas al llegar se dividiesen en 2 grupos. Entonces, toda la tropa el capitán Angelats con gente de pueblos del interior que estaban obligados a ayudar a los pueblos más al exterior, fueron al Camp de la Oca, un sitio, y ahí se pelearon, ganaron los cristianos, muy bien, maravilloso, pero mientras tanto el otro grupo tuvo vía libre para meterse en el pueblo, y entonces en el pueblo la liaron parda, básicamente. Y ya de vuelta se pararon en una casa que estaba, pues, una posesión. Antes habéis explicado lo que era una posesión, pues una posesión que hay allí cerca de la mola de Sóller, donde había escondidas 2 mujeres, porque el resto de hombres de la casa estaban luchando y tratando de defender el pueblo. La casa era la de Cantamany, se llamaba. ¿Y qué pasó? Que ellas se escondieron dentro y vieron cómo entraba uno de estos piratas, y el pirata, pues coge y se pone a beber vino. No se le ocurre otra cosa que ponerse a beber vino. Y ellas van con la garrota con la que se cierra la puerta, se tranca la puerta. Cataplum. Van para allá y cataplum. Y cuando lo tienen en el suelo, así un poco adormecido, pues que siguen hasta que lo revientan, lo matan directamente. Ya está, un toque un poco violento, pero bueno, bien. Entonces,
ellas se encierran, vienen otros piratas, intentan subir y dice la leyenda que ellas cogieron al pirata muerto, subieron al piso de arriba y tiraron a los que estaban intentando subir, tiraron al pirata muerto a los otros piratas. Y entonces al caer mató a otro, hirió a otro y los demás se fueron corriendo. Como los dibujos. Más o menos. Efectivamente, efectivamente. Y esto es la conocida como la leyenda de ses valentes dones, las mujeres valientes, que cada año también se conmemora el 11 de mayo, creo recordar que es cuando se celebran las fiestas de moros y cristianos de Sóller en la isla de Mallorca, ¿no? Lo que pasa es que hay otros casos donde el final no es tan bonito. En su caso tiene un problema porque Juan Tamany, su hermano, se lo devolvieron cadáver, ¿vale? Porque la calle Luna falleció luchando contra los berberiscos. Pero hay otros casos que, por ejemplo, habéis hablado antes también con la consellera de las fincas, ¿no? Las fincas mallorquinas también, muchas de ellas, las que estaban más cerca de la costa también y como a modo de refugio, tenían unas torres. Y esas torres eran para refugiarse de los ataques piratas hasta que llegasen refuerzos, ¿no? Y entonces hay historias relacionadas con esto en los cuales mujeres se encontraban solas y ¿qué hacían? Se metían en estas torres a tocar el cuerno, scorn, para llamar, para avisar, para advertir al resto de gente de que estaban los piratas llegando, ¿no? El morus a terra, se decía. Y el caso es que hay historias recogidas, y yo creo que pueden ser verídicas y no solo parte legendaria, en las cuales, claro, ellas o ellos podían subir a la parte superior de la torre, normalmente abajo no tenía ningún tipo de entrada, subías por una escala o bien de cuerda o bien una escalera de madera y cuando estabas ahí la recogías y a esperar. Pero, claro, cuando alguien intentaba subir, tú estabas arriba con un hacha y al que subía, pues hachazo que le dabas. Sí. Te ponía la mano para hacer fuerza, le cortaban la mano. Asomaba la cabecita por el agujero, sí. le reventabas la cabeza. Entonces, claro, están estas historias en las cuales, ¿qué hacían los piratas? Bueno, pues en la base de la torre le pegaban fuego. Entonces, claro, tú imagínate la persona que está arriba, que se literalmente cuece a fuego lento, ¿no? Sí. Y luego los piratas ya se pueden ir porque ya te dejan allí. Y luego, claro, ya está la parte más legendaria y más un poco pues con ese toque, ¿no? En el cual aquella que para protegerse del calor de los pies porque se estaba quemando se desviste y deja la ropa doblada y ella se pone encima de la ropa doblada, pero claro, evidentemente se dejó la camisa de lino. O sea, esta parte así de más púdica, sí, efectivamente, buena palabra, de esta leyenda, ¿no? Donde el final para estas mujeres no es así. Hay otras muchas también sobre mujeres en las cuales han tenido un papel protagonista, pero que sí que ha pasado desapercibido, porque por ejemplo el de las valentes dones, que no se sabe qué parte es histórica y qué parte es legendaria, lógicamente. No, seguramente que hay un trasfondo de realidad, como sucede con todos los mitos, a partir del cual, pues, esto, bueno, puede sonar un poco burdo, ¿no? Que el comentario boca a oído, al final el grano se acaba convirtiendo en una cosa enorme, ¿no? Pero seguro que ese granito del principio existió, estoy convencido, ¿no? Pero convencidísimo. Además, no hay duda ninguna de que cualquiera de esas mujeres, como las mujeres actuales, tienen muchísimo más valor y coraje del que quieran decir que tienen. Por supuesto que lo tienen. No hay lugar a duda, evidentemente. Hay una historia parecida del mismo día de ses valentes dones, la de Margarita Costurer, en la que ella la habían hecho cautiva, los piratas que habían, como he dicho, arrasado el pueblo y se llevaban, bueno, pues a todo el mundo, da igual, a todo el mundo, pero claro, cuando llegan y se dan cuenta que la otra parte de los piratas habían sido derrotados, dicen, ahora estos van a por nosotros, pues vamos a tener aquí una confrontación, no podemos ir con toda esta gente. Entonces empiezan a matar a todos los que iban con ellos, a todos los prisioneros, empiezan a matarlos, pum, 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 y hay una señora que logra escabullirse. Y uno de los piratas llevaba a su hija encima, una hija que debía tener unos 7 años, y la llevaba encima, secuestrada. Entonces esta mujer, Margarita Costurer, como sabía hacia dónde ellos iban y conocía la zona, corre, se va por otro lado, se esconde en un zarzal y la niña gritando, llorando, hasta que los compañeros del pirata le dicen al pirata, pero mátala ya y déjala. Entonces él lo que hace, con toda la mala idea, porque estos piratas eran malísimos, entonces lo que hace es que la lanza
por una especie de un despeñadero hacia unos zarzales y justamente va a caer en los brazos de la madre que estaba allí en el zarzal, ¿no? Como los dibujos. Efectivamente. Lo decía antes, sí. Efectivamente, ¿no? Pero yo creo que sí que nos sirve para mostrar ese valor que sí que existe, ¿no? Y bueno, comentaba que hay otros casos en Andratx, por ejemplo, de mujeres también que defendieron pues la iglesia de Andratx o la Torre de Son Mas, actual ayuntamiento de Andratx, etcétera. Es decir, casos hay y muchos donde se confunde un poco la historia y la leyenda. La historia de la leyenda deberían ir de la mano. Es lo que yo pienso. Hay que saber que es parte de cada cual, pero las dos se complementan y dan sentido, ¿no?, a esa globalidad, en definitiva, que es la historia con mayúsculas. Chema Font, compañero, director de Font de Misteris en IB3 Radio, nos has estado hablando de leyendas y mitos, muchos de ellos relacionados con la piratería aquí en Mallorca. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A vosotros, Nacho. Gracias. Hasta aquí este programa especial de Ser Historia que hemos hecho desde la posesión de Galatzó en Mallorca, hablando en líneas generales y en bastante profundidad, ¿no?, de ese mundo de los piratas. Este programa no habría sido posible si no hubiera sido por la ayuda del consorcio Serra de Tramuntana y el Ayuntamiento de Calviá. Y también desde el punto de vista humano, antes lo hablábamos con Chema Font, ¿no?, la importancia de las personas. Quería dar un fuerte aplauso a los compañeros técnicos Juan Andrés Sánchez, Raúl Jiménez y Callum Hillip, que han estado a los mandos de esta máquina del tiempo. Un aplauso para ellos. Muchísimas gracias también a todos los compañeros de Radio Mallorca, que son un montón, que durante estas semanas han estado realizando un trabajo encomiable para poder sacar adelante este programa. Fermín Agustí, como siempre, ha estado en la producción del programa. Ana Caballero, que está por ahí, vamos a aplaudirla, que no le gusta y siempre le digo que aplaudan. Controlando las redes sociales, como siempre, y grabando el programa para poder disfrutarlo. Recordad que a lo largo de este verano seguiremos teniendo programas especiales tanto en Cadena Ser como esos podcasts exclusivos que vais a tener con el nombre de Ser Historia Plus en la plataforma de Podimo. Y no me queda más que, insisto, dar las gracias. Soy Nacho Ares, muchísimas gracias. Os dejamos con más contenidos aquí en la Cadena Ser y nos seguimos escuchando aquí dentro de poco, en septiembre ya, una nueva temporada. Muchísimas gracias a todos. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.